Posibilidad de hablar con un ex futbolista y meternos de lleno en una vida, en una carrera, en una trayectoria. Y a quien tenemos conectado del otro lado de la línea fue un goleador impresionante. Uno tiene el recuerdo, en mi caso, de pibe y ya no tan pibe. Y lo que a mí me sorprendía era la fuerza descomunal que tenía el invitado del día de hoy. Segundo máximo goleador del fútbol argentino en los años 80, surgido en el Instituto de Córdoba, goleador con la camiseta de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Doy fe que es muy querido y recordado en España. Pero claro, lo suyo es Córdoba, lo suyo es la docta. Hoy en las charlas de vestuario de Abrir la Cancha con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender. Oscar de Articia. Oscar, te saluda Carlos Zaira aquí en Abrir la Cancha. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Carlos, oyente, equipo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y contento de que me hayan invitado y de poder hablar de fútbol, ¿no? Que eso es lo que más feliz nos pone a uno a los 60.000 kilómetros recorridos ya, de poder disfrutar seguir disfrutando del fútbol, ¿no? Y en estas charlas más todavía. Seguir disfrutando del fútbol. Mirá qué lindo título. Y vos sabés, Oscar, que en estas charlas de vestuario, que la idea es recorrer una vida. Después vamos viendo por dónde va la charla. Siempre comenzamos en el mismo lugar. Y tiene que ver con la infancia, que tiene que ver, nosotros decimos, los sueños de fútbol. ¿Cómo fue tu sueño de fútbol de pibe, Oscar? No tenía pensado tener ese sueño, Mirá. de a poquito se fue haciendo realidad ese sueño. Lo mío era jugar en la calle con los amigos de Barrio General Busto, ir al Colegio Cristo Rey, y ahí empezó esa pasión, esas ganas, ese entusiasmo de jugar a la pelota en la calle Cura Brochero, frente a frente, cabecita, pechito, mareadita, 1 contra 1, 2 contra 2, toda la cuadra, que casi 100 metros de cuadra en la misma calle, hacer 2 arcos en cada esquina y 11 contra 11 o 12 contra 12 y juntarnos y jugar ahí en la calle hasta altas horas de la noche, donde los papás nos venían a buscar para ir a cenar y bueno, y a dormir y a ir al colegio el otro día. Pero lo mío fue así, esa infancia de jugar en el Cristo Rey, en el Corazón de María, en el velódromo, en la calle, en el potrero, donde podíamos disfrutar jugando a la pelota. Y ese sueño se fue haciendo realidad cuando me llevaron de repente a la Agustina, donde en la Agustina había una sola cancha de fútbol, que ahora tiene su nombre Osvaldo Ardiles, y éramos 250 niños y 5 pelotas, y bueno, y ahí surgió el Oscar de Articia, jugador después al ser amateur y después profesional. Ya nos vamos a meter en esa historia porque debutaste muy pibe en la primera de instituto, en una época, y vos me dirás si era así, donde no se llegaba tan chico a la primera división. Pero me imagino, Oscar, vos me dirás, hasta por una cuestión generacional, que un coterráneo tuyo, Mario Kempes, tal vez era en esos sueños de fútbol el jugador que uno quería imitar. Sí, es mi ídolo, porque tuve la suerte de verlo detrás del alambrado y ver esa potencia, esas ganas, esa estructura física de Mario. Y digo, bueno, desde chiquito ya me bautizaron de correr rápido y de tener esa velocidad y tirar la pelota larga. En los preliminares que jugaba instituto, esos 15 minutos era para nosotros algo sagrado, y de poder disfrutar con la gente ya, empezar a sentir esa sensación. Y como decía vos, Carlos, a los 17 años y 21 días debuté en Primera División en septiembre del 82, muy joven, donde ahora la Liga Cordobesa tiene primera y reserva. En ese momento no había primera ni reserva, era cuarta, quinta, sexta, séptima y cebollita, y eran 4 o 5 categorías nomás, y de la cuarta ya pegué el salto, que gracias a Hugo Truquia, el que me descubre, aparte de haber tenido a Ramón Faría y a Chocho Rodríguez, grandes jugadores de instituto, y que Hugo Truquia se decide y le dice a los técnicos que Oscar de Articia estaba listo para jugar en primera, y en ese momento lo que vi que
que lo que pasa hoy en día, que al técnico en ese momento no le tembló la pera y me largó a la pista, me largó a la cancha a debutar contra jugadores que ya tenían una vasta experiencia de gran calidad de jugadores, que después te los voy a nombrar, y empezó mi sueño a hacerse realidad en ese sentido, de ser ese profesional de tan joven. Claro, pero 16 años. Para un instituto que hacía buenas campañas, sobre todo en esos comienzos de los 80, pero jugar de visitante en un fútbol que era muy distinto al actual, un fútbol muchísimo más duro, más de contacto, hasta me animo a decir con cierta maldad, digo, tenían que tener mucha confianza en vos, Oscar. Sí, lo que pasa es que justo se fue a Chaparro, a River con Negro Nieto y también Oscar Palavecino, Ujú. que me dejó marcado también una huella por su trabajo como cómo trabajaba con los defensores y me enseñó muchas mañas, y donde, bueno, Oscar de Articia fue ese delantero atrevido, atorrante, sinvergüenza, que las peleaba todas, que el defensor que estaba delante mío, sea Trocero, Villaverde, Cooper, Garré, Rocha, Guete, el Tatabrón, Cuchufo, Pascual Noriega, Galvano, Oviedo, Ocaño. La verdad que los hermanos Killer. Lazaki, los hermanos Killer, Agüero, defensores que me hicieron ser el de Articia, delantero, potente, agresivo y no dar ninguna pelota por vencida, ¿no? Todos esos defensores me hicieron ser el delantero europeo, ¿no? Y de a poquito, con esa poca experiencia, me fui ganando mi respeto, mi lugar como delantero en el fútbol, como decís vos, tan mañoso, tan difícil, y que ganar de visitante era muy complicado cuando estabas en Buenos Aires, y en Córdoba sí, en la época de los 80, 82, que debutó el Metropolitano y el Nacional, se hacía muy fuerte. Claro, pero pensaba en esos defensores que vos nombrabas, ¿no? Eh, pienso en Julián Camino, pienso, bueno, los centrales independientes, Trocero y Villaverde, te veían con 17, 18 años y decían, pibe, ¿qué haces acá? Digo, debía ser había que tener mucha personalidad, mucho coraje, Oscar, porque reitero, era otro fútbol completamente distinto, donde no había cámaras, donde había cuestiones que quedaban en la cancha y no trascendían. Sí, la verdad sí, bueno, esas mañas y esos agarrones y esos pisotones o esos codazos, sí, todo quedaba, y a veces algunas canchas que no tenían tanta iluminación como las que tienen ahora, Claro. la verdad, y las cámaras Eh, eh, no nos mandaban en cana, Esas pero luces sí, había, amarillas, ¿no? Porque eran luces sí, amarillas, no se veía nada de noche. nada, Y digo la y la bombonera, no verdad estoy que diciendo tal vez, la bombonera no no, se veía. todas las canchas, al margen de sea Bombonera, sea la de River, sea la de Vélez, sea la de Estudiantes, sea la de Gimnasia, sea la de Unión, la de Colón, de Santa Fe, de Rosario, de Ñul, en cancha de Ñul, mamita mía, pues ahí, en esa cancha, en un salto me caí, me fracturé la muñeca y tuve que viajar con la selección con el brazo quebrado, pero con poca luz. Y Gustavo Farías me mostró la foto de esa caída, de ese golpe y esa jugada. Pero bueno, antes había poca luz, ahora todas las canchas tienen las luces impecables porque por la televisión, por las cámaras y todos los detalles. Pero en esa época había que afrontar esas situaciones y esos jugadores y esos equipos que cada uno tenían sus líderes, tenían sus capitanes, tenían sus caudillos, y bueno, yo era ese delantero. Lo que pasa es que yo en el grupo que tenía, gracias al Negro Nieto, al Beto Beltrán, Mastro Simón, el Víctor Heredia, Oropel, jugadores Bruneto, Loco Monuti, fueron mis padres futbolísticos, el Beto Beltrán, que me enseñaron y me protegieron. Yo por ahí hacía alguna macana y ellos, como eran más grandes, me protegían. Pero como yo iba al frente y no dudaba en las condiciones que tenía y lo que quería generar o lo que quería ganar, no dudaba en lo mío, y por eso Ujú. tenía el respaldo de mi gente, de mis compañeros. Déjame decirte, Oscar, que si tengo al Negro Nieto al lado, iba a la guerra sin ningún problema, ¿eh? Era No, sí, aparte, terrible, sí, terrible. en la cancha de Estudiantes de La Plata íbamos ganando 1-0 y estaba en el banquillo, en el banco suplente de técnico Bilardo, y hago el gol y salgo a festejárselo al banco, y después cuando terminó el primer tiempo,
antes cada uno iba rápido al vestuario para descansar y tomar agua o tomar un té, algo, y decidí salir primero y bueno, me estaban esperando en el túnel y ahí se armó una batalla campal adentro del túnel y esas cosas quedaron ahí en el túnel, ¿no? Y después salí con un opósito en el labio porque me habían roto la boca y después el partido terminó 1-1 con un golazo creo que de Troviani, creo que fue. Pero esas cosas de fútbol en la cancha y en los túneles, y el negro Nieto cuando se enteraba de que me habían pegado, ahí salía al cruce y bueno, imagina después cómo terminaba el partido, ¿no? En el campo de juego era también eso de jugar fuerte y tener esa personalidad y esa seguridad y esa confianza de que iba a ir al frente y que no nos iban a ganar tan fácil. Para un jugador de instituto, un gol en Buenos Aires valía oro. Vos, Oscar, tomás dimensión nacional aquella tarde que Instituto le gana a Boca en la Bombonera con un gol tuyo. Sí, un gol mío a nivel cordobés de interior, son 5 goles de los equipos de Buenos Aires. Claro, claro. Sí, ganar 1-0 en el minuto 42, que me sale un pase del tucumano Mesa, que me hace la de Dios, el loco Gatti, y se la toco al otro palo, y cuando miro la tribuna de Boca, la 12 queda muda, y me giro y me quedo arrodillado, y ahí me abraza el tucumano Mesa, y ganamos 1-0, y en el minuto 45, casi la misma jugada, creo que Iturrieta o Córdoba me saca el segundo gol, la misma jugada, y lo saca sobre la línea, y el loco Munucci en ese partido, en cada arco le ataja un penal a Brindisi en cada tiempo, ¿no? Y ganamos 1-0. Sí, marcar ese gol y en la cancha de Boca para mí fue increíble. Uh-huh. Vos sabés, Oscar, que te escucho, ¿no? Y uno va recordando, en mi caso, recuerdos de pibe, que son los jugadores de aquel instituto de los años 80. Uno recuerda que Instituto tuvo muy buenos jugadores. Vos nombraste recién al tucumano Juan José Mesa, campeón mundial juvenil con Maradona en el 79, pero también estuvo Arsenio Benítez, estuvo el negro Rentera, que alguna vez aquí en la charla de vestuario de Vila Cancha dijo... yo tuve la suerte de jugar con Chocolatí Castillo y con Oscar de Articia. Dijo Sí, el negro Rentera. El negro Rentera, tengo una anécdota muy linda, aparte un lindo gol en cancha de Instituto, robo una pelota de él, hacemos una doble pared y me asiste hacia adelante y de frente me venía el Tano Gutiérrez y a la marca me venía Ruggeri. Y yo sé que imposible pasar en velocidad porque me iban a voltear y bueno, de 35 metros no dudé, pateé y tuve la suerte de hacer el 3-1 a Neri Pumpido, al campeón de River de todo ese momento y campeones del mundo, ¿no? Y te imaginas que en esa personalidad como goleador y con Ricardo siempre que miro esa jugada y lo veo a Ricardo, que tuve la suerte de jugar este riojano, talentoso y que jugó en Boca, en Vélez y campeón. La verdad que, como decís vos, Carlos, del Chino Benítez, que Brunetto, que Krauseman, que Mastro Simone, que Beltrán, que el Víctor Heredia, que Frede, que Rodolfo Rodríguez, que Chulamar, que Maravilla Rodríguez, que el Pulpo Escalice, jugadores que la Chanchita Cortés, Omar Sánchez, Pedro Sánchez, jugadores que me hicieron ser el Oscar de Articia y que Instituto tuvo registrado en muchos aspectos futbolísticos, tanto de visitante como de local, mostrar ese respeto como equipo que tuvo. Qué lindo recordarlos y qué lindo también, lo digo como oyente, ser agradecido. Agradecido a los maestros, agradecido a quienes fueron colaborando en la vida de cada uno. Sí, mira, yo los nombro a todos ellos porque son ellos los que me hicieron ser esta persona. Uh-huh. Y que siempre en mis charlas motivacionales y cuando empiezo a contar mi historia, desde los 10 años hasta los 38 años que me retiro, yo a los niños le hago una pregunta. ¿Qué significa esta palabra de 4 letras? P-A-S-E, pase. Ese pase que me daban mis compañeros que gestaban y generaban esa jugada para que yo culminara con ese gol o ese hermoso gol o ese gol fortuito, pero con ese pase que me daban ellos yo terminaba con otro pase para definirlo y hacer feliz no solo al hinchada del instituto, sino a los dirigentes y sino a nosotros mismos como equipo que salíamos a la cancha a darlo todo, ¿no? Y esa palabra de 4 letras siempre me significó y me abrazó y me dio esa posibilidad de que ese pase
sea fundamental para que mis compañeros sean felices como era yo. Ujú. Bueno, Gustavo Farías, a quien le mando un abrazo grande, 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 muy querido amigo, nos señaló en alguna charla que vos a los chicos no le decís perder, sino aprender. Sí, cuando doy las charlas, cuando estamos ahí en el vestuario donde estuvo la selección argentina, donde estuvo Agüero, Di María, y cuando le decimos donde estuvo Messi, Otamendi, Dybala, el Chiquito Romero, en su momento en la selección, Mascherano, Otamendi, el Dibu, Julián Álvarez, los niños se vuelven locos, se emocionan, y bueno, y cuando estoy en la charla le digo, hay 3 resultados en el fútbol, y como son niños todavía, ganar, empatar o, y como yo no la nombro esa palabra porque me enseñó mucho, y ella le hago repetir, perder, no, les digo niños, ustedes tienen que aprender porque son niños y el día de mañana van a aprender mucho de estas derrotas y de perder estos partidos, y el entrenador va a aprender más todavía porque va a saber cómo en el próximo encuentro o en los próximos partidos que tenga poder manejar las piezas o los jugadores de distintas maneras. Y ustedes tienen que aprender esos resultados, de saber ganar, de saber empatar y de saber perder, saber manejar esas sensaciones y esas emociones. Y bueno, ahí cuando le comento, sí, Gustavo siempre, que lo tengo acá al lado, me dice, le gusta esa frase y siempre le quedó marcado a él. Y a mí me quedó también marcado porque trato de aprender y sigo aprendiendo, como te dije, Carlos, a los 60.000 kilómetros recorridos, sigo aprendiendo de estos niños, de estos adolescentes que me enseñan cosas o detalles, y hasta los mismos jugadores de primera de hoy en día, sigo aprendiendo de ellos, de detalles, de errores que se cometen, ¿no?, en el fútbol a nivel profesional. La verdad que uno siempre sorprende, y ustedes más todavía como periodistas que lo ven día a día, que antes no se veía tanto el fútbol europeo como se ve ahora, el fútbol hasta de Arabia, de Shanghái, de Japón, de Asia, de África, de todos los lugares donde continente fútbol tenemos una posibilidad de ver fútbol. Antes no se veía tanto, y bueno, esos errores que no se veían tanto ahora se ven, y bueno, hay que tratar de evitar y enseñarle a los chicos para que el día de mañana tengan todas las herramientas necesarias para que ellos puedan disfrutar de un fútbol distinto. Bien, ahora nos vamos a meter de nuevo en tu carrera, pero me quedé pensando, Oscar, ¿el Oscar de Articia de ayer sería futbolista hoy? ¿Podría jugar en el fútbol actual? Sí, hoy día sí, y las reglas nuevas esa de presionar lo que hace Julián Álvarez, lo hacía yo cuando me lo enseñó Carlos Bilardo en la selección argentina. Las horas de entrenamiento de Carlos Bilardo en la selección juvenil, con Pachamé primero y después con Bilardo en la selección intermedia y mayor. Al día de hoy, Oscar de Articia sería un delantero potente, agresivo como siempre, pero con una presión alta y no dejarlo salir a los defensores, hostigarlos más rápido a los defensores y tener la posibilidad de más cerca el mínimo error del defensor o del arquero para poder terminar en ese pase que me tiene que dar mi compañero, porque la presión valió desde el inicio para recuperarla lo antes posible y poder tener la posibilidad de hacer el gol lo antes posible, lo más rápido, porque estamos en una presión alta, Claro, dentro claro. del área, y ahí es donde están los errores se cometen para poder ejecutar y hacer el gol. Es cierto lo que decís, Oscar, hace 40 años era un delantero muy moderno. Eras un Sí, delantero que... me lo Yo recuerdo que la claro, prensa porteña te maltrataba mucho. o sea, porque era Hay, muy hay, agresivo y no le perdonaba a los defensores eso. hay una nota en el gráfico, creo que fue en el año 88, 89, que eres el goleador de la primera división ya con Argentinos Juniors, donde es una nota que uno la vuelve a leer, y es una nota agresiva. ¿Te Sí. molestaba eso? No, porque era mi forma de jugar y aparte Bilardo siempre lo dijo, un periodista, un colega tuyo, Víctor Brizuela, Sí, Nero que Brizuela, claro. era el sparring de la selección, de la defensa de la selección, del Tata Brown, de Ruggeri, de Garrero, de la Chicochea, de Cuchufo, de Camino, de Agüero, de todos los defensores que estuvieron en la selección. Siempre traté de Ujú, apoyar, de sacarle lo máximo a ellos y ellos me sacaban lo máximo a mí, claro, y yo claro. aprovechaba, y en ese momento ya era ese delantero europeo, ese delantero que no perdonaba, que no dudaba en todas las posibilidades que podía tener en ese momento, que me faltó experiencia a lo que uno tendría que haber aprendido. Sí, me faltó experiencia, pero a medida que tenía la posibilidad de jugar los partidos que tenía que jugar,
yo lo disfrutaba y iba aprendiendo cada vez más, porque eso, desde los 17 años hasta los 38 años, aprendí muchísimo en esos 20 años de fútbol profesional, y si con 17 años o a los 30 años hubiera tenido un poquito del 30%, 40% de esa experiencia a los 17, 18 o 20 años, hubiera sido otro delantero, ¿no? Marcás más diferencia. Totalmente. Oscar, fuiste parte del proceso de Bilardo y te quedaste en la puerta del Mundial de 86. Siempre hubo mucho run run, muchas versiones. No te voy a pedir una versión, no te voy a pedir que tal vez un momento ingrato. Simplemente preguntarte si fue una espina no haber ido al Mundial y cómo fue el día después de haber perdido esa ilusión. No, mira, el juvenil México 83 salimos subcampeón con Pachamé, perdimos la final con Brasil 1-0. Con todo el escándalo. Sí, y después en el 86 hacer toda la eliminatoria, estar en la lista de los 22 jugadores, y después, bueno, Bilardo, con el diario de hoy, del lunes, te digo, a lo mejor Bilardo queda fuera Oscar de Articio como el número 23, como quedó Gareca o el Tata Brown, el Tata Martino y otros jugadores más que quedaron afuera, pero no me quedó la espina me quedó la espina de no haber compartido el mundial ahí en México, pero sí uno se siente partícipe de haber sido estado en la eliminatoria del 85 al 86 para clasificar al mundial. A lo mejor pienso, como te digo, con el diario del lunes, que Bilardo de Arcilla es joven, todavía tiene otros mundiales por delante por jugar y seguro que puede estar por lo que era como delantero, ¿no? Pienso eso yo, y quedar fuera del Mundial del 86, pero uno se siente campeón del mundo porque estuvo participando. Y después sí, el otro Mundial del 90, sí, hay que quedar con una lesión y de no poder estar en la eliminatoria, y esa lesión me marginó de no poder estar en el Mundial del 90 también, ¿no? Pero la vida me dio otras revanchas, me dio otras posibilidades, otras oportunidades de jugar en 11 clubes y de estar en Italia, estar en España, estar en Chile, estar en Perú, estar en mi Argentina de vuelta y disfrutar de tantos años a nivel profesional, ¿no? Pero ya con otra experiencia a nivel europeo que me enseñó mucho y aprendí, y hasta el día de hoy sigo marcando diferencias y detalles en mi carrera como director técnico, como entrenador de delanteros en privado, detalles que uno en la vida futbolística profesional lo tuvo, y ahora tengo las herramientas para poder ayudar a los futuros delanteros que sean mejores que yo y darle todos esos alimentos y esas posibilidades para que el día de mañana no fallen como fallé yo en algunos partidos. Ahora volvemos a tu carrera, ¿no? Y ese periplo europeo. Señalar que en Europa, pero sobre todo en España te siguen recordando muchísimo y doy fe de eso. ¿Qué detalles ves en los delanteros actuales del fútbol argentino que vos dirías, esto hay que corregirlo? Corregirlo, que tengan más personalidad y que tengan atrevimiento y que no duden en patear de 3/4 de cancha o de mitad de cancha o agarrar una pelota, tomar una pelota en la mitad de cancha y jugársela uno contra uno, y esa individualidad, esa potencia física, esa agresividad como delantero, que eso te lo marca Europa, y uno que ha sido delantero lo hice sin dudarlo en los años 80 de los 82 hasta los 90 lo hice en Argentina, y bueno, eso es lo que veo en el delantero hoy en día. Llegan tocando muchos toques hasta llegar hasta el área, porque el fútbol de hoy en día se juega de esa manera. Antes se jugaba un 4-3-3 y el 10 que ahora no está el 10, el único que lleva el 10 es Messi, pero después el 10 que se sacrificaba del ida y vuelta y el talentoso y el distinto, ahora no lo tenemos y es difícil encontrarlo, y eso es lo que necesita el delantero.
un Diego Latorre, que lo tuve de compañero, un Roberto Ballo, que lo tuve de compañero, un Diego Maradona, un Felipe Miñambre, que es el presidente del Tenerife, ahora un número 10, un Fernando Redondo, que te metía una pelota filtrada de mitad cancha y llegaba en velocidad y tenías que enfrentarte al arquero y ya definir un pase del cuarto de cancha de tu campo hacia adelante con el gol que le hice al Barcelona, que arranqué de mitad cancha y me fui en velocidad casi 30, 40 metros en velocidad. Cuando llegué al área ya tenía que definir, y eso es lo que veo, que el delantero no tiene esa posibilidad de ese mano a mano de arrancar, que es lo que hizo Julián en el Mundial de Qatar. Claro. Arrancó una pelota de media cancha y se la llevó y no dudó, no se frenó en hacer una pared o una doble pared, no, él afrontó esa situación y fue hacia adelante porque sabía que el objetivo estaba adelante, y bueno, y hizo el gol que hizo y quedó marcado en la historia de los mundiales, ¿no? Eso es lo que noto en el delantero argentino, que no tiene esa agresividad de tener esa personalidad de jugársela el mano a mano y de definir rápidamente al arquero. Uh-huh. Estamos hablando con Oscar Derticia en esta charla de vestuario de Vila Cancha. Ya nos metemos en Europa, pero hay un paso previo, que es Argentinos Juniors. Y uno piensa en aquel Argentinos Juniors y digo, ¿qué equipo, no? Porque estaba Goyen en el arco, tenía dos centrales que fueron mundialistas, como era el Negro Cáceres y Néstor Lorenzo. Lo tenías a Fernando Redondo, ni más ni menos. Sí. Lo tenías a Ramiro Castillo, lo tenías al mendocino Hereros. Era un equipo... Sí. El Charlie Carrió, si mal no recuerdo, también estaba en ese equipo. Sí, ese Argentino Junior, la verdad que siempre, aparte, lo nombro y me hizo muy feliz, me hizo el otro delantero, ¿no? Lo nombran en qué sentido, que se va un equipo campeón, se va Batista, se va Domenech, se va Holguín, se va Pavoni, se va Pepe Castro, se va Borgi, se va el Panza Videla, y entra una camada de jugadores: Rudman, Cáceres, Lorenzo, Mayor, McAllister, Caña, Trapazo, el Bocha Batista, y la verdad que marcaron esa imagen de jugadores juveniles, y donde el Nito Veiga, como en el Beto Menéndez, Clemente Roja y el profe Callase, arman un equipazo, y como decís vos, Goyen, el Plumero Gómez, Lorenzo, Cáceres, Mayor o McAllister, o Leonardo Rodríguez, de 8 el Rulo González, o Gaspari de 5, Redondo de 5, el Charlie Carrió, Ramiro Castillo y Carlos Herrero, la verdad que, y después Rudman y Chocolatín Castillo, la verdad que un equipazo de ese Argentino Junior, donde tuve la suerte de los 34 partidos hacer 20 goles y salir goleador del fútbol argentino y marcar y quedar registrado en Argentino Junior por ser el último goleador de esa época de hacer 20 goles. Y la verdad que, bueno, eso es lo que me llegaron y me ayudaron a hacer ese Derticia o ese delantero agresivo. Y después Fernando Redondo, tenerlo en Argentino Junior, y después tenerlo nuevamente en Tenerife 3 años, con Ezequiel Castillo también, que estaba, y en Argentina, y después lo tengo en Tenerife. La verdad que ese Argentino Junior fue maravilloso. Uh-huh. Y llegás a la Fiorentina. Llegás a Firenze, ahí nombraste a Roberto Baggio, ni más ni menos, uno que jugaba un poquitito, ¿no? ¿Cómo fue el contacto con el calcio? Con un fútbol italiano que es diferente al actual, que era mucho más duro, donde el catenaccio estaba muy presente, que era el fútbol también de las estrellas, porque en aquellos días ir a Italia era, imagino yo, tocar el cielo con las manos. Después llegó, bueno, la desgracia de aquella lesión, pero ¿cómo fue llegar al fútbol italiano? Llegar porque, bueno, justo necesitaba un delantero y el Conde Pontelo miró para Argentina y compró al goleador del fútbol argentino. Llegar a Italia, y siempre lo nombro en las charlas, éramos unos privilegiados, claro, porque estar en la Fiorentina, 3 extranjeros y 22 italianos, y había que ganarse el lugar y el respeto como extranjero. Un checoslovaco, Kubik, un brasilero, Dunga, y un cordobés, Oscar Derticia, que del fútbol argentino a Italia, donde el Nápoles, Maradona, Careca y Alemão, donde en el Milan estaban Van Basten, Gulli y Rijkaard, los holandeses, donde en el Inter estaban Lothar Matthäus, Klinsmann y Bremen, y bueno, había que ganarse el lugar, y con un Roberto Ballo, con un Giuseppe Giacchini, con un Volpecina, con un Celeste Pin, con un Del Olio, con un la verdad, Volpechina, jugadores que
también hicieron que la Fiorentina en ese momento estuviera en sus mejores momentos, ¿no? Y llegar al fútbol extranjero y en el europeo para mí fue simple, sencillo, porque yo me adapté rápidamente al fútbol de ellos, como delantero que necesitaba que los eslabones estuvieran insertados para que yo definiera y tuviera que hacer los goles, ¿no? Y más con Roberto Baggio, que era Un un crack, un talentoso, un crack. crack donde como Messi, como Maradona, como los que siempre nombrar, Bochini, Alonso, Beltrán, Riquelme, D'Alessandro, Gallardo, talentosos porque en el cerebro de ellos en una fracción de segundo tenían 3 jugadas. La personal de ellos, la que yo le podía marcar o la que salía por afuera a los laterales que después receptaban ellos cuando tiraban el centro o las receptaba yo. Pero esas cosas, esa magia que tenían ellos, que siempre los nombro porque eran distintos y son los distintos que Claro, llevan claro. la número 10. Y a mí me marcó mucho Roberto Baggio, me ayudó mucho y la verdad que de haberlo tenido como de compañero me hubiera gustado. Y después, bueno, como decís vos, Carlos, esa lesión en el mejor momento que estaba jugando en la Fiorentina, llevaba creo que 8 goles marcados, tuve esta lesión con un choque con Maradona, un partido Fiorentina-Nápoles por la Copa Italia, y me marcó y me apartó durante un año del fútbol profesional. Ujú. Sí, y cambió también tu apariencia. Yo recuerdo, Sí, era el look pibe, también cambió. claro, yo era pibe, es una cuestión personal. Me acuerdo que habría visitado a mis abuelos en Galicia, enero del año 91, era un pibe, y aparece en el Cádiz de Articia, y no lo reconocía. Y yo decía, ese es de Articia. El tema de la alopecia fue algo que, bueno, te toca transitar hasta el día de hoy. ¿Lo viviste como un drama? ¿Cómo lo tomaste en lo personal? Primero, no, ve ahí está lo que hablábamos recién, Carlos, la experiencia. Me Sí, toma en mi mejor momento, pero no con una experiencia de haber, porque nadie quiere tener una lesión como la que tuve yo, claro, no se lo claro. deseo a nadie. Y me tocó a mí, pero bueno, esos nervios y ese estrés, y justo había nacido mi hija en Florencia, Ariana, con Jonathan y mi esposa Sandra, los 4 solitos en una jaula de toro, porque estábamos, la verdad teníamos todo, pero no los tenía ustedes, no los tenía mi familia, no tenía mis amigos, y esa lesión me marcó, y esos nervios, y ese estrés, Ujú. y esa alopecia que no lo supe manifestar yo, no lo supe sacar de mi estómago o de mi cabeza, no lo supe, no tuve la suficiente mentalidad para superar esa lesión que tuve durante 10 meses que me apartó de algo que me hacía tan feliz, y de repente estar encerrado en 4 paredes y con una lesión tan grave y que no sabía cómo manejarlo, y bueno, y esa alopecia me hizo perder el pelo de todo el cuerpo, de tener este look hasta el día de hoy que Dios me dio y que muchos me confunden con Pierluigi Colina, y por ahí de vez en cuando Gustavo, cuando me ve, me agarra de los pelos, me trae acá al museo para que cuente las anécdotas de la camiseta de Maradona, de ese partido, de los otros partidos, y, y bueno, ese look hasta el día de hoy, y como te digo, no tuve la suficiente mentalidad para superar eso. Después con el tiempo fui evolucionando, fui tomando dimensión de lo que me había sucedido, y ahí donde hace clic mi cabeza, en junio, después del Mundial, de tomar esto, el fútbol nuevamente, que me va a dar otra oportunidad, y ahí es donde me preparo mentalmente, físicamente y futbolísticamente para no lesionarme nunca más, y desde los 23 años hasta los 38 años, Carlos, nunca más me lesioné, porque sabía la exigencia que tenía el fútbol, y yo me preparé para eso. Y bueno, de pasado esa etapa, y vuelvo a jugar, como decís vos, Carlos, que me ves en Ujú. Cádiz el 30 de diciembre de 1991, del 90, vuelvo a ser el hombre más feliz del mundo, porque el Cádiz del Bambino Veira, de Mario Usillo, de Mágico González, que se estaba yendo, el Indio Vázquez, que jugaba en Vélez, que estaba ahí en el Cádiz, y de los compañeros gaditanos o de mismo España, que me hicieron ser el hombre más feliz del mundo, como un Lorenzo Buenaventura, el preparador físico que ahora tiene Guardiola en el Manchester City, me exigía cada vez que tenía que entrenar a él me fue preparando al nivel más europeo todavía, y esas preparaciones físicas y más futbolísticas que yo iba asumiendo, me hicieron ser ese de Articia
en Europa, tanto en el Cádiz, esos 6 meses, los 3 años en Tenerife y el año en Albacete. Este año tuve la oportunidad de estar con gente de Osasuna, una relación que tengo desde hace muchísimos años, y Pedro Rosarena, histórico defensor de Osasuna, que hoy está en el Tajonar, que tiene que ver con toda la formación de jugadores de Osasuna, me dice, mira, yo temía a un compatriota tuyo, Oscar de Articia. Y otro directivo de Osasuna, ya bastante veterano, me decía, lo quisimos contratar una vez, lo entendíamos que era el delantero ideal para jugar en un club como el nuestro. Digo, dejaste una huella muy fuerte en España, en aquel Cádiz que se termina salvando del descenso cuando todo el mundo daba por sentenciado que bajaba, y en un Tenerife que no sé si revolucionó el fútbol de España, pero obligó a mirar hacia las Islas Canarias con Jorge Valdano y Ángel Capa, y bueno, todos esos compañeros que vos señalaste que recuerdan que, sí, le sacaron 2 campeonatos al Real Madrid, pero jugaban bárbaro de fútbol. Sí, lo de los Osasuna, me acuerdo que me quiso contratar el Osasuna porque justo el presidente del Tenerife no me quiso renovar el pase y yo me quería quedar en la isla y no me lo renovó, y el Osasuna estuvo interesado en contratarme y no llegamos a un acuerdo. Pero sí estuvo interesado el Osasuna, qué lindo, que se acordaban. Y después, como decís vos, Se Carlos, acuerdan todavía, ¿eh? Se acuerdan. Sí, se acuerdan de jugar en contra. Y la verdad que uno dejó, por eso, dejar esa huella marcada, y en Tenerife más todavía, porque todavía tengo la Peña de Articia, que siguen apoyando al Tenerife, que ahora está en tercera categoría. Y ese Tenerife con Jorge, primero con el Indio Solari, que no dio pie con bola, y después cuando llega Jorge Valdano con Ángel Capa y el profe Giraldés, marcan esa diferencia, donde el Tenerife de los últimos 8 partidos tenía que ganar los 8, ganamos 6, empatamos 1 y perdimos 1, salvamos del descenso, y al año siguiente arma un equipo competitivo con los mismos jugadores, Chemo del Solar, los de los extranjeros, Chemo del Solar y Percio Olivares, los peruanos, Redondo, Pizzi, llega Diego Latorre, se va Pizzi, después queda Ezequiel Castillo y Oscar de Articia. La verdad que un Tenerife competitivo, donde no dudó en ningún lugar visitante o local marcar esa diferencia, ¿no? Y donde Jorge Valdano marca esa diferencia como técnico, como Ángel Capa, unos filósofos que siempre lo digo yo a nivel futbolístico, porque siempre tenían una palabra justa para alimentarte de esa confianza futbolística y potenciarte para que en el campo de juego dieras al 100%, ¿no? Cada partido. Y bueno, de esos 8 partidos que salvamos, al año siguiente clasificar y quedar quinto en el campeonato, clasificar por primera vez en la historia para la Copa UEFA, y al año siguiente en la Copa UEFA quedamos 10º en el campeonato, nos elimina el Celta de Vigo en la semifinal de la Copa del Rey, que sale campeón el Zaragoza con el Negro Cáceres, y en la Copa UEFA nos elimina la Juventus de Roberto Baggio en octavo de final, ¿no? La verdad que jugar en las 3 competencias en el año, la verdad que ahí donde ves lo que es ser el profesional y ser el distinto, y tenés que marcar esa diferencia y tenés que estar preparado para la exigencia futbolística que te demanda el fútbol europeo. Uh-huh. Oscar, te agradecemos un montonazo por tu tiempo, por tus recuerdos. Podríamos seguir hablando, pero bueno, a veces... Este es el primer tiempo, queda el segundo tiempo y después queda la alargue. Y si es charla de vestuario esto. Son charlas de vestuario, que justamente tienen esta idea, ¿no? De desempolvar recuerdos, de meternos un poquito también en la actualidad, cuando cuadra. Acá hay un montón de mensajes, pero te dejo uno. ¿Por qué Cocayo? ¿Por qué el apodo de Cocayo? Bueno, Cocayo es porque justo al lado de la casa de mis padres vivía don Aníbal Altaide, y don Aníbal en el living de su casa era un bar, donde estaba la barra antigua, un billar esos antiguos de madera hermoso. Pasabas el bar, él tenía esa heladera de 6 puertas, pasabas el bar y entrabas al patio de la casa, que era un terreno grande, tenías el baño con letrina en esa época, tenía al costado de la mano izquierda, tenía todas las habitaciones, que eran como 5, y en el medio del patio había una cancha de bocha. Y bueno, ahí los tiempos libres de niños, de niñez,
de pícaro, de estar ahí con los abuelos y los padres de los amigos míos que jugaban a las bochas. Yo hacía de árbitro. Y como había que tener silencio y todo eso, yo era el árbitro y bueno, por como ser don Pérez, don Aníbal, una coca con ginebra, un vino con coca, una ginebra con coca, y yo una coca yo también quería tomar algo, y una coca yo, y una coca yo, y los viejos pedían una coca con vino, yo una coca con ginebra, que una coca, y a mí nunca me traían ahí. Don Aníbal, una coca, yo, y coca yo, y ahí es donde me puso Cocayo, el hijo de don Aníbal, Julio, y ahí quedó el Cocayo por toda Córdoba, ¿no? Así que esa es la anécdota. Y después te quería decir, vos tenés charla de vestuario. Yo tuve un programa con la Araña Muchastegui, Carlos Pajuré, Gustavo Zárate, con vestuario se llamaba. Un programa televisivo. La Araña pasó por esta charla de vestuario y nos dejó unas historias. Algunas historias realmente increíbles. Algunas para reírse y otras para pensar. Que no está mal eso, poder combinar ambas. Oscar, te agradecemos un montonazo. De corazón a vos, a Gustavo que estuvo en la producción. Ahí te lo digo, Gustavo. De esto. Y gracias de corazón por tu tiempo y por tus recuerdos y por dejarnos algo en esto que nosotros planteamos, que es preguntar para escuchar y aprender. Así que, Oscar de Articia, gracias de corazón. No, gracias a ustedes, gracias a tu equipo, gracias a la audiencia, gracias por todos los mensajes que deben haber llegado, después se los pasaba a Gustavo, y Está saben bien. que tienen un amigo en el fútbol, acá estamos, y cuando quieran, el segundo tiempo, y después la largue. Gracias a ustedes. Ahí pasó Oscar de Articia, el Cocayo de Articia, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha.